Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Humberto el mejor, ¿cómo está? Yo bien, don Freddy, imagínese usted. Ayer lo estuvimos mencionando él y yo para que nos llamara. En compañía suya, aquí, para que los llamara. Sí. Aquí al programa. Necesitamos una llamada en el aire. Pero usted sabe que eso yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué, doctor? Pero si usted quiere que yo hable aquí, usted tiene que invitarme al programa, como hace aquí todos los martes. Agotar el protocolo. Agotar un protocolo de rigor. Pero usted decía que llamen el aire, que llamen el aire. Eso son los cargapalos que siempre quieren estar en el medio, don Freddy. Mire, ¿Y qué Elías y usted querían conmigo? No era Explíqueme. informalidades. Ah, sí. Ya. Mire, hoy es martes 24 de abril. Un día importante de la historia reciente de la República Dominicana. Pienso, doctor, que, y en eso usted va a estar de acuerdo conmigo, que es una de las fechas más importantes de la historia reciente del país y se le ha dado poca divulgación efectiva. Y yo he hecho sondeo así con jóvenes de 15 a 25 años. Oiga bien, de 15 a 25 años. Y ninguno me sabe decir qué originó la Revolución de Abril, cuáles fueron la causa y la consecuencia, quiénes fueron sus protagonistas. Ninguno me sabe decir. Entonces, fíjese qué pasa. Hay un vacío grandísimo en la didáctica, en el formato de la enseñanza de la historia de República Dominicana. O sea, fíjese cómo el año escolar comienza en septiembre, en agosto, Sí, septiembre. Agosto, septiembre, sí, claro. Pero cuando viene a llegar diciembre, que es la mitad del año escolar, todavía no han salido de los taínos. Ah, de los indios. Sí, todavía no han salido de... Pero, Y cuando viene el primer parcial, que es en enero, ese es el examen. ese es el examen. Y esa gente no entiende nada de eso. Y cuando termina el calendario escolar, Que es en mayo generalmente. sí, no han llegado ni siquiera a Trujillo. Ellos no van a Trujillo. Fíjese, yo escuché con muchísima atención. Usted sabe que a mí me encanta la historia, Sí, porque los hechos pasados son los que explican lo que estamos viviendo claro. ahora. Yo voy a diferir de mi amigo Juan Daniel Balcácer en cuanto a que el 24 de abril es el hecho histórico más importante de la República Dominicana en el siglo XX, que yo lo escuché, que lo dijo ayer. Sí. No, el más importante es la muerte de Trujillo. Pregúntele a cualquier dominicano si sabe o conoce la fecha en que mataron a Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien es el hombre que marcó, junto con Joaquín Balaguer, prácticamente todo el siglo XX de la República Dominicana. La República Dominicana fue invadida 2 veces en el siglo XX por tropas norteamericanas. La primera vez en el 1916 hasta 1924. Y la segunda vez, pues, el 24 de abril es un hecho histórico bastante discutible en el sentido del tipo de guerra civil que hubo en la República Dominicana y sobre todo la poca extensión de ese enfrentamiento. Don Freddy, Sí. aparte de la capital, un conato de rebelión en San Francisco de Macorís y algunos disparos en Barahona, ¿en qué otra parte del país hubo guerra civil? En ninguna. Ni ninguno. En ninguna. Eso fue un hecho histórico que se circunscribió a la antigua capital dominicana de 350,000 habitantes aproximadamente y que se inició con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, que continuó con la asunción al poder del doctor Donald Rick Cabral, mi amigo, fenecido, que fue miembro de mi partido, del Partido Reformista Social Cristiano, en época posterior, y termina, pues, en medio de la Guerra Fría,
con un intento de grupos de izquierda, pues, de hacerse cargo de lo que había sido un levantamiento militar para derrocar al régimen que en ese momento encabezaba Donald Rick Cabral y planteaba la vuelta a la Constitución de 1963. Por eso es que se llaman combatientes constitucionalistas. Si usted tiene toda la razón en el sentido que los muchachos no saben historia contemporánea. Ese hecho, pues, sí marca la última parte de lo que es el siglo XX en la República Dominicana. El 24 de abril de 1965, pues, un sábado, el Partido Revolucionario Dominicano tenía un programa, no sé si todavía existe. Tribuna Democrática, no existe. Que se llamaba Tribuna Democrática, y en esa época no había prácticamente televisión. O sea, estaba el Canal 4 y estaba el Canal 7, nada más. No había más televisión. Porque Colorvisión, que es la próxima televisora, y debo decirle que el 69. En ese tiempo los canales no se identificaban por el número, sino por el nombre. Raintel y Radio Televisión Dominicana. La Voz Dominicana no era. La Voz era antes. Era antes. La Voz Dominicana, bueno. Y entonces hubo un hecho, sí hubo bombardeo de la ciudad. Sí hubo bombardeo porque yo era un muchachito de 8 años, y yo lo recuerdo. O sea, no se me va a olvidar. Fíjese, don Freddy, algo interesante. ¿Cómo se me va a olvidar que se pedía que nos subiéramos en los tejados de las casas con espejo, mire, espejo, dizque para desorientar a los pilotos que salían de la base aérea de San Isidro a bombardear? Yo recuerdo, bombardearon y ametrallaron la antena de Radio Televisión Dominicana, que queda en el mismo sitio donde está ahora, y también a la parte de los civiles y militares que se enfrentaron a ellos en la famosa batalla del Puente, que todo termina, pues, un 28 de abril, cuando entran las tropas norteamericanas, se hace un corredor de seguridad y dividen la ciudad en dos. Una parte de los que se enfrentaban, que estaban levantados en armas, quedaron en la parte norte de la capital, y entonces se produce lo que se llamó la operación limpieza de la parte norte de la capital. Aunque usted no sabe por qué yo me la sé tan bien, porque ahí en la operación limpieza mis padres perdieron su fábrica de camisas, que estaba ubicada en Villa Juana, y como quedó en la parte norte, pues la fábrica de camisas fue arrasada, todo se lo llevaron, y nunca se puede olvidar entonces. Y este hecho histórico, pues, probablemente explica lo que ocurrió posteriormente. Ahora, hay una situación en la cual yo necesariamente tengo que dar la cara, frente a lo que dicen algunos historiadores, y es que ese régimen que surge de las elecciones del 1 de junio de 1966 no fue una imposición. Y no fue una imposición porque este país era trujillista. En este país, donde en ese momento el 70% de la población vivía en el campo, Trujillo era un dios. Bueno, había un letrero que decía Dios y Trujillo. Y Joaquín Balaguer y Juan Bosch eran los políticos mejores terminados que tenía el país. ¿Y ahora cuáles son los mejores? Los políticos mejores terminados que tiene el país, o Danilo Medina, Margarita Cedeño, por algo son presidente y vicepresidenta de la República, Leonel Fernández, que ha sido presidente de la República, Hipólito Mejía, que ha sido presidente de la República, y paro de contar. Ya, son esos. ¿Quién más? Estos son los políticos mejor terminados que tiene el país en este momento. Entonces, en ese momento eran Balaguer y Bosch. Y el que dirigía toda la subversión como secretario general del PRD era José Francisco Peña Gómez, y al final sobre ellos se construye la democracia. Yo me di cuenta ahora que usted es muy sectario. Es posible, mire, yo eso no lo discuto, pero mi sectarismo soy capaz de discutirlo teóricamente, sí. ¿Por qué usted lo dice? Explique. Piénselo. No, dígame usted. No, dígame usted. Estas derechones, señores, no admite nada. Bueno,
si vamos a los efectos... ¿Cómo que Pablo le dice con que lo ve? La derechona. Pero no es a mí solo, no. Un saludo a nuestro amigo Julio Martínez Pozo, mi hermano. Nos solidarizamos con él también. mi amigo cercano. No, porque quizás los muchachos no se dan cuenta. Ahora, en mi caso, ustedes no quieren admitir los que tienen esa tendencia hacia la izquierda, que probablemente, si los hechos no se hubieran dado como ocurrieron, y posteriormente también hubo una serie de conspiraciones en contra del régimen de Balaguer, Sí. pues la República Dominicana fuera otra Cuba. Y yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir en Cuba, porque la alaban mucho, pero desde aquí, manejando sus carros y jepetas con aire acondicionado, pero nada de ir para allá. Un régimen de 60 años de duración sin cambio. Entonces, en mi caso, yo no niego que tengo una tendencia liberal hacia la derecha y que la misma persona, fíjese, el mismo Lyndon Johnson que ordenó el ingreso de las tropas norteamericanas en la República Dominicana es la misma persona que firmó la Ley de Derecho Civil en Estados Unidos. Fíjense lo grande que es la historia. Pero vamos a lo de hoy. En el día de hoy, en ocasión de... Pero usted se quejaba de que no hablábamos de esa época, don Freddy. Usted se pone a juzgarle. No, porque tenemos que te oye, lo que quería significar es que en el día de hoy, en ocasión del 53 aniversario de ese hecho del 24 de abril, la revolución de abril denominada, una serie de actividades programadas que se están realizando de esta mañana. Primero, una misa a las 9 de la mañana en la iglesia de la Mercedes. Con un cura lengua suelta. Sí. Un cura lengua suelta. Póngase lo suyo, hermano. A la iglesia de la Mercedes le llaman el comité de base del PRD. Pero claro, sí, es verdad. Un lengua suelta. Pero esta vez fue la Fundación de Militares Constitucionalistas que auspició el oficio religioso, donde el padre de turno hizo una invocación sobre el hecho y además incursionó ligeramente un ataque frontal al gobierno del presidente Danilo Medina. Dijo que el gobierno de Danilo Medina quiere callarle la boca a la iglesia cuando tocan el tema de la corrupción. Dijo que le hizo un llamado al Congreso para que se oponga a las primarias abiertas en el proyecto de ley de partido, porque estas son lesivas a los intereses democráticos. Habló en términos más bien políticos que de religiosos, pero además de esa actividad hubo una ofrenda floral en el busto de Duarte, en el Panteón, y hubo también una ofrenda floral en el altar de la Patria. Hay un programa de charla, conferencia en las diferentes escuelas del país. El ministro de Educación emitió una circular invitando a los directores y coordinadores regionales a que durante el día, en la agenda de trabajo de las aulas, se le hable del hecho histórico ocurrido el 24 de abril. Me alegré mucho de saber eso. Y también esta noche en la Biblioteca Nacional hay una exposición sobre el tema del 24 de abril y dentro del programa nocturno de la Feria del Libro hay también actividades referentes a ese hecho histórico. Mire, déjeme puntualizar algunas cosas y no me diga sectario. ¿Se molestó, doctor? Para nada. No, porque yo le busco... Palabras de burro no llegan al cielo. Usted no ha escuchado ese refrán. No, yo me voy a molestar. Rebusnos burros no llegan al cielo. Pero déjeme decirle algo. No, porque yo le voy a buscar porque... Déjeme decirle algo. No hay un solo cura, comenzando por Masalle, que ahora habla de todo, y siguiendo por el curita de las Mercedes, que pueda hablar de democracia, o pueda hablar de método para elección de alguien en algún lado. Y le voy a decir por qué. Pero ellos representan una monarquía de varones absoluta.
Ajá. Perdón, No, pero... doctor, perdón. Sí, Mire, claro. ¿cómo dice ahí? Sectarismo. Nombre masculino. Cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Perfecto. Ahora, déjeme preguntarle algo a usted que no es sectario, don Freddy. ¿Quiénes eligen al Papa? El colegio cardenalicio. ¿Cuántos lo componen y dónde se reúnen? Lo componen, deben ser menos de... Son como 120, menos ¿verdad? de 100 quizás, o no, No, más. como 120. Como por ahí. 120 y se reúnen en la sala principal de la iglesia San Pablo En Roma. en el Vaticano. Y el Vaticano es un estado, ¿verdad? Sí. Y él es la cabeza de ese estado, ¿verdad que sí? O sea, el jefe de ese estado y por lo tanto el jefe de todos esos curas que hablan. ¿Cómo lo eligen? Encerrados en un lugar y van votando. Votan en unos papeles y entonces Sí. ya cuando lo eligen, le prenden fuego a esto, sale una fumata que es humo en italiano. Cuando es blanca, pues es que está electo el Papa. Entonces eso es una monarquía, porque el Vaticano es un estado. Y esa monarquía quiere dar lecciones en la República Dominicana a políticos duchos y a políticos que saben lo que están haciendo. Entonces, ¿qué usted tiene que ir a una misa cuando hubo más de 3.500 muertos en esa conflagración civil y militar de hace 53 años a opinar de primarias abiertas? Es que les gusta mucho meterse en lo que no les importa. O sea, quieren opinar de todo, sin saber de nada. Porque mire el domingo pasado, ¿qué ocurrió? El domingo pasado hubo elecciones en Paraguay. ¿Y quién ganó? Marito Abdo Benítez ganó. ¿Cómo fue electo? En unas primarias abiertas y simultáneas que se celebraron el 17 de diciembre del año pasado. Se hundió Paraguay. ¿Hubo algún problema? Desaparecieron los partidos, pero para nada. Entonces, yo creo que los curas dominicanos, ¿y qué falta hace Monseñor López Rodríguez? Deben entender que una vez Jesús dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pueden estarse metiendo en todo y opinando de todo, sobre todo de temas políticos. Porque si usted no sabe nada de primaria abierta, óigame, si usted quiere opinar de eso, usted lo que tiene que hacer es postularse a diputado o a senador y a ocupar una curul y votar ahí, porque esos son nuestros representantes, según el artículo 2 de la Constitución, aunque don Freddy me diga sectario. Mi soberanía y la de don Freddy Sandoval y la de ustedes que nos están mirando, nosotros se la dimos a los legisladores, son los únicos que están en capacidad de aprobar o no aprobar una ley, y eso fue a través de los partidos políticos. Entonces, aquí se le prohíbe a alguien que diga su opinión. Lo que pasa es que pareciera que algunos miembros de esa iglesia quieren hacer esto también una monarquía eclesiástica. Es decir, como si viviéramos en los países de Oriente Medio que están manejados por unas cantidades de personas que imponen lo que son gobiernos teocráticos. Y esto no es un gobierno teocrático, esto es un gobierno laico. Entonces, si es laico, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cuál es el miedo? Yo no entiendo. Préstame el periódico, don Freddy. Pues yo lo voy a preguntar. ¿Y cuál es el miedo que le tiene Leonel a las primarias abiertas? Mire, pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror? Porque es que están haciendo de ese tema un asunto de vida o muerte, y eso es simplemente una metodología de elección. ¿Cuál es el miedo? Pues yo no lo entiendo tampoco. Porque primarias abiertas hay en Paraguay, en Honduras, en Argentina, en Chile. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Dejen que los legisladores voten.
¿O fue que le dio miedo la foto de Hipólito con Danilo ayer? Abrazadito, No, estaban abrazaditos con Freddy. La posición de Leonel no es de ayer ni de hoy. Pero ¿cuál es el miedo? Yo no entiendo cuál es el miedo. Es que esa es una posición sectaria también. ¿Por qué no se le busca un término medio? A propósito del proyecto de ley de partido, el presidente de la Cámara de Diputados anunció hoy que aún no ha llegado la pieza aprobada en el Senado de la República y que él lo ha encontrado extraño porque en ocasiones eso llega el mismo día que se aprueba. Hoy no es martes. Eso fue el miércoles pasado. Sí, pero que espere, pues ¿cuál es el afán de Rubén Maldonado? Bueno, ¿entiendes? Lo que anda es un helicóptero dando vueltas por el país. Ajá. En eso es lo que él anda. Lo único que va a quedar de la presidencia de la Cámara de Rubén Maldonado fue que él anduvo el país entero en un helicóptero. Más ¿Cómo nada. va a ser, doctor? Búsqueme otra cosa. Ay, que le pusieron un uniforme, que las domésticas no usan uniforme en sitio público. Más nada, dígame otra cosa que se haya hecho ahí. Más nada. Entonces, que tenga calma, pero ¿cuál es el tema? Aparte de eso, eso va a comisión. O sea, eso no lo pueden someter a votación. Eso va a comisión. Y le voy a decir por qué no lo pueden someter a votación. ¿Por qué? Porque ellos tienen minoría. Es la primera vez cuando yo oigo tanta gente defendiendo que una minoría se imponga a una mayoría. Si se levantan los diputados que están a favor... ¿Y cuáles son ellos, como usted dice? Los que están a favor de las primarias abiertas tienen mayoría y los que están en contra tienen minoría y ellos lo saben. Los que están a favor de las primarias abiertas podrían no tener en este momento las 2/3 partes para su aprobación, pero tienen mayoría en el hemiciclo. O sea que si quieren pasar esa ley de alguna forma extraña, simplemente se para, se van y no hay quórum. Así es que funciona, porque son mayoría. Okay. Tienen mayoría, porque son mayoría numérica. Entonces, que tenga calma, porque yo no entiendo cuál es el afán, tampoco. Eso no es debido a muerte para el país. ¿Usted escuchó la sesión del Senado donde se aprobó en segunda lectura? Yo la oí. No, yo no la oí. Me pareció extraño que nadie la transmitiera en televisión, un país donde transmiten ya hasta los juicios, lo transmiten en vivo, pero el Senado tiene una página. Y en la página del Senado, pues yo seguí la lectura de los 80 artículos, son 80 artículos. La leyeron entre Eddie Mateo, el senador de Barahona, y mi compatriota y amigo Prim Pujal, el senador de Samaná. Y yo escuché todos los artículos, como 2 horas leyendo cosas ahí. Después todas las modificaciones, que eran más de forma que de fondo. Doctor, yo quisiera que... Y la votación, doctor, o sea, pero son 80 artículos, y por un artículo quieren hacer de esto como si el país se fuera a hundir. Oh, pero tranquilo. Doctor, yo quisiera que con el permiso suyo fuéramos a la pausa a ver los comerciales para que habláramos de una crisis que hay en Nicaragua. Ah, sí, hay una situación complicada. Muy complicada. Que la prensa no la ha tratado tampoco a profundidad, porque son grupos sandinistas los que están protestando. Bueno, sí. Regresamos. Bueno, en uno de los países más estables de la región en los últimos años, que es Nicaragua, después de la revolución sandinista, pues Nicaragua entró en un periodo de estabilidad e incluso uno de los países de mayor crecimiento de la región, junto con Panamá y la República Dominicana, una medida de aumento de las tasas a pagar por parte del empresariado y por parte de los trabajadores al sistema de pensiones, pasaría del 19% al 22% en el tema de los empresarios, y también un 5% de pago de parte de los mismos pensionados, pues
ha desatado la furia en Nicaragua. Nicaragua, que está gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero esta vez lo hace a través del voto, no a través de una revolución, por una pareja de esposo y esposa. Rosario Murillo es la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, pues se han enfrentado a una serie de levantamientos populares donde mal contados van más de 30 muertos. Y 500 heridos. Sí, es una cosa que han tenido que lanzar al ejército a la calle a reprimir las manifestaciones que comenzaron en la Universidad de Managua. Sí. O sea, una manifestación estudiantil se ha convertido en una poblada. Y que cuenta con el respaldo del empresariado. Sí, el empresariado incluso había... La marcha de ayer la encabezaban los empresarios. Claro, y la marcha de ayer entonces no fue reprimida de la forma que fue reprimida la anterior. Pero una marcha multitudinaria, don Freddy, ¿eh? Pero debo decirle que a partir de lo impresionante y lo violenta de esa marcha, fue que Estados Unidos mandó a retirar su personal diplomático, porque es que miles y miles de personas iban caminando pacíficamente, pero atrás venía una horda acabando con todos los negocios, asaltando, saboteando, un pillaje. Pasaban por una tienda y se llevaban todo. Hubo saqueo, pero masivo. Los videos son una muestra palpable de que se perdió el control de todo ahí en Nicaragua. Hoy hay un grupo de expresidentes latinoamericanos que firman un documento enviándolo a la Organización de Estados Americanos, OEA, pidiéndole intervenir seriamente en la crisis de Nicaragua, y le piden al presidente Daniel Ortega que cese la represión y la violencia que él mismo ha provocado con el anuncio de modificar la ley. El gobierno ya ha hecho, el presidente, 2 discursos al país diciéndole que la ley ha sido retirada, el proyecto de ley que reforma la ley de seguridad social, y que todo vuelve a seguir como estaba. Pero aún así, las manifestaciones siguen pidiendo la renuncia de Ortega y convocatoria a elecciones democráticas. Ese documento que comenzó a circular esta tarde está firmado nada menos que por José María Aznar de España, Mireya Moscoso y Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Fernando de la Rúa de Argentina, Vicente Fox de México, Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, que se me perdió, doctor. No se preocupe, búsquelo ahí. Al pasito, ¿verdad? Claro que sí. Lucio Gutiérrez, Jorge Jamil Mauá, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Belisario Betancur, Álvaro Uribe y César Gaviria de Colombia, Juan Carlos Wosmosi de Paraguay, también pusieron la firma. No aparece ninguno de aquí del país, pero 20 en total. No, porque los de aquí, los expresidentes, bueno, es que solamente hay 2, ¿verdad? Hipólito y Leonel. Sí. Leonel cree que le es de izquierda todavía. Hipólito no es buscado para firmar ese tipo de cosas, todavía creen en la izquierda, en eso que ha fracasado en toda América Latina. Pero no hay dudas de que se habla incluso de que quien ha dirigido el movimiento es un grupo de sandinistas radicales. Son sandinistas radicales. Bueno, se ve en los videos, se ve a los mozalbetes con armas de fabricación casera disparando. Y entonces eso es terrorismo, ¿no? Yo estoy hablando con un amigo que es diputado en Nicaragua, y entonces, porque me parecía extraño lo que estaba ocurriendo, era un país bastante estable, y según él me escribió, que lo tengo aquí, quien dirige todo este movimiento es el Movimiento Radical Sandinista,
y que están Pero recibiendo... el gobierno es sandinista, doctor. Sí, pero usted sabe que hay tendencias, sobre todo cuando hay gobiernos que tienen tanto tiempo en el poder y que parte de lo que es el financiamiento, según él, que es nicaragüense, no yo, viene de los exiliados nicaragüenses en Miami, que es un movimiento que está siendo financiado para tratar de hacer saltar al gobierno de Nicaragua, que no creo que vaya a saltar tan rápidamente como pareciera, porque es un gobierno que fue electo por el voto popular hace bastante poco tiempo, con una mayoría absoluta en primera vuelta, fueron electos en medio de lo que es un auge económico. Incluso Nicaragua creció al 4% el año pasado. O sea, es un país que en el caso nuestro es socio de la República Dominicana en el sistema de integración centroamericana y también es socio de la República Dominicana en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana. Es decir, que lo que ocurre en Nicaragua a nosotros nos debe interesar porque aparte de socio es nuestro competidor. También es nuestro competidor en la atracción de industrias de zona franca. Algunas industrias de zona franca de la República Dominicana han migrado a Nicaragua por la estabilidad que tenía ese país. Era el país más estable que El Salvador, azotado por las maras, que Honduras, donde hay una fricción permanente, que Guatemala, o sea, un país muy estable Nicaragua. Sin embargo, aparentemente esa estabilidad se ha roto a partir de la introducción de esta modificación a la ley de pensiones en Nicaragua. Doctor, finalmente, dedicarle un parrafito a Santiago, que está estrenando su moderno jardín botánico, una inversión muy alta que ha hecho el Estado Dominicano para hacer esa área verde inmensa en Santiago, que la necesitaba y la demandaba. Santiago también tiene un parque central en el medio de la ciudad, que lo hizo el Estado. Y qué bueno que los santiagueros, esas cosas que ellos aspiran, demandan, se la están haciendo. Igualmente la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, el presidente encabezó la inauguración de un enorme salón de convenciones. Eso fue en el día de ayer, el presidente Danilo Medina amaneció en Santiago. Ah. Digo, no durmió en Santiago, sino que llegó muy temprano. Sí, tenía dos actividades. A la ciudad de Santiago, porque estas actividades fueron realizadas en la mañana del día de ayer y tuvieron mucha trascendencia. Sí. Tuvieron mucha trascendencia. Lo del Jardín Botánico pareciera que es una obra muy querida por los santiagueros. Y además con muy buena planificación. En eso estuvo en el diseño de el doctor Ricardo García, que es director del Jardín Botánico de aquí de la capital, sí, y que es un técnico regional muy calificado. Sí, siempre hay que recordar a el que construyó todos esos jardines, que murió a destiempo, Benjamín Payewonsky. ¿Usted se acuerda? Yeah. Él fue el que diseñó todos esos jardines y para los gobiernos del presidente Balaguer, don Benjamín. Pues también pues lo que quedó de Santiago fue la foto del presidente Medina con Hipólito abrazado. Sí, ellos son amigos. Pero no, son buenos amigos. Sí, pero lo que ocurre... ¿Y esa bachata usted tiene? No, una bachata. Es que yo pongo el partido de fútbol aquí y entonces ganó el Liverpool la primera semifinal de la Champions League. Elías levantó a decir, no, Elías no. A la Roma. Eso es Eduardo. Él estaba levantando a decir que su equipo perdieron, usted no podía hablar. Yo puedo hablar. Pero que perdió el Barça y perdió la Juve. Yo soy comentarista, don Freddy, con usted aquí. ¿Qué le pasa? Señores, gracias. Hasta mañana.